Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un torbellino de rumores, especulaciones y, sobre todo, un fenómeno que capturó la atención de millones alrededor del globo, la presunta relación entre dos titanes de la actuación turca. Demet Özdemir y Can Yaman ***. Cuando dos grandes figuras comparten pantalla y aparentemente algo más allá de ella, la curiosidad del público se dispara de manera exponencial. Vamos a desentrañar los rumores, las verdades y las especulaciones que rodean la relación entre estos dos talentosos actores, explorando a fondo qué significa realmente la verdad revelada y si hubo, en algún sentido, una sanción. Abróchense los cinturones, porque vamos a sumergirnos en este fascinante tema con la profundidad que se merece. Y antes de empezar, si aún no son parte de nuestra comunidad de exploradores del mundo del espectáculo, les invito cordialmente a darle a ese botón rojo de ***, suscribirse *** y activar la *** campanita *** para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y primicias exclusivas. El huracán que se desató con la posible relación entre Demet Özdemir y Can Yaman comenzó a gestarse durante y, de manera aún más intensa, después de su exitosa y arrolladora colaboración en la serie Erkencikus o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Sus personajes Sanem y Can crearon una química tan palpable, tan magnética, tan electrizante, que rápidamente trascendió la pantalla y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Era prácticamente inevitable que las especulaciones sobre una relación en la vida real comenzaran a circular, alimentadas por la intensidad de las miradas, los diálogos cargados de emoción y la palpable conexión que transmitían. Y vaya que lo hicieron. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, de pruebas circunstanciales, de análisis minuciosos de cada fotografía compartida, de vídeos capturados fuera de los sets de grabación, y de esas miradas que a los ojos del público parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Para muchos ellos representaban la pareja perfecta, la confirmación de que el amor de ficción, tan anhelado y admirado en la pantalla, podía convertirse en una hermosa y palpable realidad fuera de ella. Era el cuento de hadas moderno que los seguidores anhelaban presenciar. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama, la realidad dista mucho de ser sencilla o lineal. Casi tan rápido como surgieron los rumores de romance, comenzaron a circular también rumores de rupturas, de desencuentros e incluso de una especie de distanciamiento forzado, o, como algunos titulares sensacionalistas llegaron a sugerir con un tono dramático, una sanción. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Fue Demet quien puso un alto a la relación pública? ¿Can hizo algo que molestara a Demet? La verdad, como suele ser en estos casos, es mucho más matizada, compleja y quizás menos escandalosa de lo que los titulares sensacionalistas nos quieren hacer creer. Es fundamental recordar que tanto Demet como Can son figuras públicas con carreras muy exitosas, talentos indiscutibles y vidas privadas que hasta cierto punto les pertenecen y merecen ser respetadas. Las presiones de la fama, el escrutinio constante de los medios de comunicación, la voracidad de los fans y las expectativas que se generan en torno a sus vidas personales pueden ser abrumadoras, llegando a ser insoportables en ocasiones. En el caso particular de Erkencikus, la serie fue un fenómeno internacional sin precedentes. El éxito fue tan descomunal, la acogida tan efusiva, que la presión por mantener esa magia viva, por recrear esa conexión especial, incluso fuera de los sets de grabación, se volvió inmensa, casi asfixiante. Los rumores de su relación comenzaron a intensificarse de manera exponencial, transformándose en una narrativa dominante en el universo de la farándula turca e internacional. Había quienes aseguraban con total convicción que estaban juntos, que su amor era real y palpable. Otros, con un enfoque más cauteloso, sostenían que simplemente eran muy buenos amigos y compañeros de trabajo, unidos por el éxito de un proyecto. Se les veía en reuniones sociales, en eventos de alfombra roja, compartiendo momentos que a los ojos del público parecían inequívocamente románticos. Sin embargo, ellos mismos siempre mantuvieron una postura ambigua, o mejor dicho, estrictamente profesional. Reconocían la gran conexión que tenían como actores y la profunda amistad que los unía, una camaradería forjada en largas horas de trabajo y en el éxito compartido, pero nunca confirmaron explícitamente un romance o una relación sentimental. Y aquí es donde entra la palabra que ha generado tanta controversia y especulación:
sanción ¿Qué significa realmente en este contexto? Si hablamos de una sanción en un sentido estricto como una medida disciplinaria impuesta por una autoridad o entidad, es poco probable, casi inverosímil, que haya existido algo así entre ellos en términos formales. No hay registros ni indicios de que alguna institución o persona haya impuesto una sanción a alguno de ellos por su relación. Lo que sí pudo haber sucedido, y esto es una especulación informada, basada en la dinámica común de las relaciones humanas y las complejidades de la industria del entretenimiento, es que ante la intensidad del acoso mediático, la presión constante de los medios y las expectativas desmedidas del público, uno de ellos, o ambos de manera conjunta, decidieran poner un límite, establecer una distancia. Podríamos interpretar esta sanción, no como un castigo, sino como una decisión consciente y deliberada de Demet, por ejemplo, de enfriar la relación pública, de reducir la exposición conjunta, o de distanciarse temporalmente de Khan para proteger su privacidad, para salvaguardar su espacio personal, o simplemente para enfocarse en otros aspectos de su vida profesional y personal que estaban cobrando relevancia. No se trata de un castigo, sino de una medida de autoprotección, de un acto de autocuidado o de reordenamiento de prioridades en un momento de alta presión. Piensen en ello desde esta perspectiva: cuando una relación, sea real o percibida, se convierte en el único foco de atención pública, puede llegar a opacar no solo el talento individual, sino también el esfuerzo, las horas de dedicación y las carreras que tanto les ha costado construir y consolidar. La verdad revelada, entonces, no se trata de un gran secreto desclasificado, de una conspiración al descubierto, sino de entender las dinámicas reales y a menudo invisibles detrás de las cámaras La verdad es que a menudo, lo que vemos en la televisión es una cuidadosa construcción de la ficción. Y la relación entre actores, aunque pueda tener matices de realidad, está intrínsecamente sujeta a muchísimas influencias externas: la narrativa de los medios, las expectativas de los fans, las exigencias de los productores y las necesidades de las propias carreras. Después de Erkenci-Kus, ambos actores continuaron sus carreras por caminos separados, explorando nuevos proyectos y oportunidades. Y aunque ocasionalmente interactuaban en redes sociales o se reencontraban en eventos, la intensidad de los rumores sobre su relación disminuyó significativamente, dando paso a nuevas historias y a un enfoque renovado en sus vidas individuales. Podemos suponer con un alto grado de probabilidad que hubo conversaciones importantes, momentos de reflexión profunda sobre cómo manejar la atención mediática y las expectativas del público. Quizás Demet, siendo una actriz con una carrera muy prometedora y con un enfoque claro en su desarrollo profesional, decidió priorizar su crecimiento artístico y evitar que los rumores de pareja eclipsaran sus logros individuales y las oportunidades que se presentaban. Can Yaman, por su parte, también ha estado inmerso en proyectos de gran envergadura, a menudo en el ámbito internacional, y en una vorágine de fama que seguramente requería su total concentración y energía. Las entrevistas posteriores a la serie a menudo se centraban en la química que compartían, en la experiencia de trabajar juntos, en los recuerdos de esa época dorada. Y ellos respondían con profesionalismo, con amabilidad y a veces con una pizca de humor. Nunca dieron pie a malinterpretaciones mayores, a confesiones explícitas, aunque tampoco cerraron puertas de forma tajante, lo que alimentaba la esperanza y la imaginación de los fans más fervientes. Sin embargo, con el tiempo y la aparición de nuevos proyectos en la vida de cada uno, la narrativa pública comenzó a cambiar. Vimos a Demet en nuevas producciones, consolidando su estatus como una de las actrices más importantes y versátiles de Turquía, demostrando su talento en roles muy diversos. Y a Can explorando oportunidades en el extranjero, participando en producciones internacionales y demostrando su versatilidad actoral y su carisma global. La supuesta sanción podría verse, entonces, como una etapa natural y necesaria en la que ambos actores, quizás asesorados por sus equipos de management, decidieron tomar un respiro, un receso, de la intensa y a veces agotadora especulación que rodeaba su relación. No fue una pelea pública, no fue un castigo infligido por alguien, sino más bien una estrategia consciente para reenfocar la atención en sus carreras individuales, en sus proyectos, y en sus vidas privadas, que merecen un espacio de discreción. Es una lección importante sobre cómo los medios y el público pueden ejercer una influencia significativa en la vida de las celebridades, y cómo éstas, a su vez, deben encontrar maneras inteligentes y saludables de navegar esa presión, de poner límites cuando sea necesario.
Pensemos en la presión que recae sobre Demet. A lo largo de su carrera, ha sido objeto de muchos rumores y especulaciones, algunas más invasivas que otras. Es completamente natural y comprensible que haya momentos en los que necesite poner distancia, establecer límites claros para proteger su espacio personal, su tranquilidad y sobre todo, su salud mental. Si hubo una sanción en el sentido de una decisión de distanciarse de la narrativa pública, fue probablemente una decisión informada, madura y necesaria para salvaguardar su bienestar y asegurar la continuidad y el éxito de su carrera. Por otro lado, Can Yaman, con su enorme popularidad internacional y sus ambiciosos proyectos globales, también ha estado bajo un escrutinio público implacable. La gestión de esa fama estratosférica es un desafío constante que requiere una gran fortaleza y un manejo estratégico. Es posible que en algún momento él y Demet hayan conversado sobre la mejor manera de manejar la atención mediática, sobre las decisiones que debían tomar para proteger su vida privada, y que las decisiones tomadas hayan sido mutuas o individuales pero coincidentes en su objetivo primordial de preservar su espacio personal y profesional. La *** verdad revelada *** es, en esencia, que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, si es que existió algo más allá de la amistad y una química profesional extraordinariamente fuerte, fue manejada con una discreción que paradójicamente generó aún más interés y especulación. La falta de confirmación explícita por parte de ellos dio rienda suelta a la imaginación del público y de los medios, y los rumores de sanciones no son más que interpretaciones de las decisiones estratégicas que ellos tomaron para protegerse de esa vorágine mediática y de las expectativas que se habían creado. Es fascinante observar cómo la percepción pública, alimentada por la empatía y el deseo de ver a sus parejas favoritas juntas, puede construir narrativas enteras a partir de fragmentos de información, de miradas, de gestos. La química en Erkenci fue tan poderosa, tan convincente, que los fans deseaban fervientemente que se hiciera realidad en la vida real. Cuando eso no se materializó de la forma que esperaban, o cuando las interacciones públicas entre ellos disminuyeron, surgieron de inmediato teorías sobre rupturas, distanciamientos o, como hemos visto, sanciones. Lo verdaderamente importante aquí es *** valorar el talento y el trabajo excepcional de ambos artistas ***. Han demostrado ser profesionales consumados, personas con una gran capacidad para manejar la fama y la presión inherente a sus profesiones. La sanción a la que se refieren algunos titulares sensacionalistas podría ser simplemente una forma poética, o quizás malintencionada, de describir un momento en el que ambos decidieron priorizar otros aspectos de sus vidas, tomar un rumbo individual y distanciarse de la narrativa que el público y los medios habían construido para ellos. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, y los rumores que los rodean, nos recuerdan de manera contundente que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que amamos, hay personas reales con vidas complejas, desafíos personales y decisiones profesionales que deben tomar. Su conexión en Erkenci fue innegable y dejó una huella imborrable en el corazón de los fans. La supuesta sanción es muy probablemente una interpretación de las decisiones estratégicas que tomaron para proteger su privacidad, su bienestar y enfocar sus carreras individuales. La *** verdad revelada *** es, quizás, que no hay una gran traición, un gran drama o un castigo impuesto, sino simplemente la gestión inteligente de la fama, la vida privada y las complejas dinámicas de la industria del entretenimiento en el ojo público. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este fascinante tema que ha mantenido a muchos intrigados. Espero que les haya gustado desentrañar junto a mí estos detalles, que hayan encontrado claridad en medio de tanta especulación. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo, que hayan dedicado su tiempo a explorar esta historia con nosotros. Ahora, lo más importante, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre esta situación? ¿Creen que hubo una sanción en algún sentido, quizás una decisión estratégica para protegerse? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo y respondo a todos los que puedo, porque su perspectiva es fundamental para nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más investigaciones como esta, más desentrañando de los misterios del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese * pulgar hacia arriba * para que sepamos que les gusta y sigamos creando contenido para ustedes. * compartan * este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet Özdemir y Can Yaman, para que la conversación siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, * suscríbanse al canal * para no perderse nada de lo que preparamos para ustedes.
Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.